Bueno, ingenieros, bienvenidos y buenas noches. Vamos a continuar nuestro módulo 1 CCNA versión 7, arrancando nuestro capítulo 13, sección 13.1.1. Mensajes y CMP versión 4 y mensajes y CMP versión 6. Ok, vamos a ver qué nos dice la documentación. Esto es bastante teórico. Nos dice, en este tema, aprenderá acerca de los diferentes tipos de protocolos de mensajes de control de Internet y las herramientas que se utilizan para enviarlos. ICMP es Internet Control Message Protocol, mensajes de control de protocolo de Internet. Están diseñados básicamente para qué? Más que todo para labores de diagnóstico. Vamos a ver qué nos dice el resto de la documentación. Dice, aunque IP es solo un protocolo de mayor esfuerzo, ¿quién recuerda qué significa que IP sea un protocolo de mayor esfuerzo? ¿Qué significa eso? ¿Ninguno recuerda? No dije, Bueno, los protocolos de mejor esfuerzo o de mayor esfuerzo, lo que significa esta expresión es que el protocolo no tiene mecanismos para control de errores, no tiene mecanismos para verificar si un mensaje llegó o no llegó. Simplemente el mensaje se envía sin establecer conexión, sin recibir confirmación, sin absolutamente nada. Se hace el mejor esfuerzo posible para que el mensaje llegue, pero no se valida, no se controla. Eso significa esta expresión. El conjunto TCP/IP proporciona mensajes de error y mensajes informativos cuando se comunica con otro dispositivo IP. Estos mensajes se envían mediante los servicios ICMP. El objetivo de estos mensajes es proporcionar respuestas acerca de temas relacionados con el procesamiento de paquetes IP en determinadas condiciones. No es hacer que IP sea confiable. Ojo con esto. Un protocolo de mayor o de mejor esfuerzo, cualquiera de los dos términos, también se considera que es un protocolo no confiable. No confiable, ¿por qué? No porque sea un mal protocolo, sino porque no tiene ese mecanismo de confirmación de entregas o de control de errores. Los mensajes de ICMP no son obligatorios y a menudo no se permiten dentro de una red por razones de seguridad. El protocolo ICMP está disponible tanto para IP versión 4 como para IP versión 6. El protocolo de mensajes para IP versión 4 es el ICMP versión 4, ICMP versión 4. ICMP versión 6 proporciona estos mismos servicios para IP versión 6, pero incluye funcionalidad adicional. En este curso, el término ICMP se utilizará para referirse tanto a los mensajes de versión 4 como a los de versión 6. Los tipos de mensajes ICMP y las razones por las que se envían son extensos. Los mensajes ICMP comunes a IPv4 e IPv6 y discutidos en este módulo incluyen accesibilidad a un host, destino o servicio inaccesible y tiempo de espera excedido, superado o agotado. Cualquiera de esos tres términos pueden encontrar ustedes, tanto en la documentación como en los propios equipos. Accesibilidad de host. ¿A qué hace referencia o cuáles son estos mensajes de accesibilidad de host? Se puede utilizar un mensaje eco ICMP. Un mensaje eco ICMP es un mensaje que usted envía y espera una respuesta que contenga exactamente la misma data que usted envió. Ejemplos de estos mensajes ecos son el ping y el tracer. Bueno, el tracer contiene aparte de la data de qué router lo está respondiendo. Para probar, bueno, el reinicio. Se pueden utilizar mensajes eco ICMP para probar la accesibilidad de un host en una red IP.
el host local envía una solicitud de eco ICMP a un host. Si el host se encuentra disponible, el host de destino responde con una respuesta de eco. En la ilustración, haga clic en el botón reproducir para ver una animación. Vamos a ver la animación, pero no la voy a reproducir, sino la voy a controlar con el mouse. Esta es la pregunta básicamente que nosotros hacemos con un ping. ¿Se puede alcanzar el host H2? Esa es la pregunta que hacemos. Y hacemos un ping con la dirección IP del host. Y se envía un mensaje de solicitud de eco. Ese mensaje atraviesa la red, llega al host H2 y ese host responderá con una respuesta eco, que atravesará la red y llegará al host que originalmente la transmitió. Destino o servicio inaccesible. Cuando un host o un gateway recibe un paquete que no puede entregar, puede utilizar un mensaje ICMP de servicio inalcanzable para notificar al origen que el destino o el servicio son inalcanzables. El mensaje incluye un código que indica el motivo por el cual no se pudo entregar el paquete. Algunos de los códigos de destino inalcanzables para ICMP versión 4 son los siguientes: red inalcanzable, con el código 0, host inalcanzable con el código 1, protocolo inalcanzable con el código 2 y puerto inalcanzable con el código 3. Los dos más comunes son red inalcanzable y host inalcanzable. Y usted lo va a ver cuando hace un ping, que va a encontrar un mensaje que dice, por ejemplo, host de destino inaccesible o red de destino inaccesible. ¿Qué significa host de destino inaccesible? Que un router puede, un router o el equipo puede alcanzar la red donde se encuentra el host de destino, pero en esa red no está disponible el host al que le estamos haciendo el ping. Y red de destino, ese es host de destino. Y red de destino inaccesible o red de destino inalcanzable es cuando un router no contiene información que le permita alcanzar la red a la que usted está buscando. Entonces le devuelve un mensaje similar a esto. Algunos de los códigos de destino inalcanzable para ICMP versión 6 son los siguientes: no hay ruta para el destino, la comunicación con el destino está prohibida administrativamente porque hay un firewall, por ejemplo, en mi medio, más allá del alcance de la dirección origen. Más allá del alcance de la dirección origen, por ejemplo, se puede presentar cuando usted le hace un ping a una dirección IPv6 y usted, a una dirección IPv6 que está en otra red, y usted está en una red que solo tiene direcciones, por ejemplo, link local. Entonces, desde su dirección link local, usted le hace ping a una dirección global única y no va a poder. Les va a tener un mensaje más o menos de este tipo, más allá del alcance de la dirección origen. No se puede alcanzar la dirección o puerto inalcanzable. Profesor, pregunta. Pregunte. Es que ahí vi que decía TTL, va para allá, para que dice TTL expirado. Sí, tiempo de espera Vale, excedido, sí. vale, vale. Ok. Los routers utilizan los mensajes de tiempo de espera superado. A ver, ustedes no sé si recuerdan cuando vimos protocolo IP, el encabezado IP, que había un campo que se llamaba en IPv4 TTL o tiempo de vida, time to life, que empezaba que podía tener un valor máximo de 255 y que cada vez que se atraviesa un router, el router lo disminuye en uno. Y si algún router lo disminuye en uno y ese valor queda en cero, el router descarta el paquete. Pero aparte de descartar el paquete, va a enviar este mensaje de tiempo de espera excedido o tiempo de espera agotado. Es decir, el TTL llegó a cero y no se pudo. Eso se llama TTL en IPv4. Recuerden que el IPv6 se llama Hop Limit o límite de saltos. Aquí lo tenemos, el límite de saltos de IPv6. Pero hacen exactamente lo mismo. Lo único es que en IPv6 el nombre es un poquito más coherente con lo que en realidad hace, porque esto no está manejando un tiempo, sino un conteo.
un conteo de las veces que un paquete ha pasado por un router. ¿Sí respondí a eso tu pregunta? Bueno, supongo que sí. Parezca ese aviso, perdón, ese tiempo excedido. ¿Cómo, perdón? Ahí me escucha mejor. Sí, ahí te oigo. O sea que es que en el caso que yo he tenido, pues en el tema de cuando se envía el ping, me aparece eso, me dice, no, es el firewall que no deja pasar el ping. Entonces pregunta, ¿eso es lo que hace realmente el firewall, lo que usted nos acaba de explicar? A ver, un firewall no te va a dar un tiempo de espera excedido. El firewall va a bloquear el paquete. Ah, bueno, sí, sí es posible. Si el firewall bloquea el paquete, si el firewall bloquea el paquete, tú vas a recibir un tiempo de espera agotado, pero no el del TTL, sino el de el temporizador del protocolo ICMP en tu propia máquina. Sí puede pasar eso. ¿Por qué? Porque el router lo envía, el firewall simplemente lo bloquea. Si el firewall no dice nada, no da ningún mensaje de error, tu equipo se queda esperando y dice, tiempo de espera agotado". También puede pasar por eso. Sin embargo, en IPv6 vas a recibir un mensaje que dice aquí, la comunicación de destino está prohibida. Entonces, vas a recibir un mensaje de ruta prohibida o de host inalcanzable por administrativamente. Vas a recibir un mensaje diferente. Ok, ¿Listo? gracias. Gracias. Vale. A ver. Mensajes ICMP versión 6 que son específicos. Los mensajes informativos y de error que se encuentran en IP, en ICMP versión 6 son muy similares a los mensajes de control y de error que implementa ICMP versión 4. Sin embargo, ICMP versión 6 tiene nuevas características y funcionalidad mejorada que no se encuentran en ICMP versión 4. Los mensajes ICMP versión 6 están encapsulados en IPv6. ICMP versión 6 incluye cuatro mensajes nuevos como parte del protocolo de detección de vecinos o Neighbor Discovery. Aquí, estos cuatro mensajes van a ser el Router Solicitation, que va a ser la solicitud de router que hace un equipo cuando arranca y tiene que configurarse y está configurado para obtener dirección de manera dinámica, él envía un Router Solicitation. El router advertisement o anuncio de router es el mensaje que envía periódicamente el router. Lo envía periódicamente o lo envía en respuesta a un router, a una solicitud de router. Es básicamente que contiene las instrucciones para que los hosts autoconfiguren su dirección, su direccionamiento IP o para que consulten a un servidor de HTTP. Y tenemos el mensaje de Neighbor Solicitation y Neighbor Advertisement, que son solicitud de vecino y anuncio de vecino, que básicamente son los mensajes que se utilizan para resolver direcciones MAC a direcciones IP. Es decir, hago ping a un equipo. Recordemos que en la capa 2 necesitamos, para crear la trama, necesitamos la MAC de destino. Si no la tenemos, hay que descubrirla. Y en IPv4 se descubre cómo, enviando un ARP request que será respondido con un ARP replay. Aquí no existe el protocolo ARP, ni IP versión 6, sino el protocolo de Network Discovery Protocol o protocolo de descubrimiento de vecinos. Y se utilizan mensajes de solicitud de vecino, que sería el equivalente al ARP request, y los mensajes de anuncio de vecinos, que serían el equivalente a un ARP replay o a una respuesta de ARP. ¿Claros hasta ahí? Bueno, y aquí tenemos la descripción de los mensajes, que es básicamente lo que les acabo de decir. Pruebas de ping y tracer. Ping, prueba de conectividad. En el tema anterior se le presentó las herramientas ping y tracer o traceroute. Traceroute en sistemas Unix y creo que en el router no recuerdo, pero creo que también es así. Y tracer en Windows. En este tema aprenderá acerca de las situaciones en las que se usa cada herramienta y cómo usarla.
Ping es una utilidad de prueba de IPv4 e IPv6 que utiliza la solicitud de eco y TMP y los mensajes de respuesta de eco para probar la conectividad entre dos equipos. Para probar la conectividad a otro host en una red, se envía una solicitud de eco a la dirección de host utilizando el comando ping. Si el host en la dirección especificada recibe la solicitud de eco, responde con una respuesta de eco. A medida que se recibe cada respuesta de eco, ping proporciona comentarios sobre el tiempo entre el momento en que se envió la solicitud y el momento en que se recibió la respuesta. Esto puede ser una medida del rendimiento de la red. El comando ping tiene un valor de tiempo de espera para la respuesta. Si no se recibe una respuesta dentro del tiempo de espera, el comando ping proporciona un mensaje que indica que no se recibió respuesta. Esto puede indicar que hay un problema, pero también podría indicar que las funciones de seguridad que bloquean los mensajes de ping se han habilitado en la red. Es común que el primer ping se agote si es necesario realizar la resolución de direcciones ARP o Neighbor Discovery antes de enviar la solicitud de ello. ¿Qué hace referencia a eso? Volvemos a lo mismo. Recuerden que para enviar un PIN hay que crear una trama y hay que saber esa trama qué dirección MAC de destino debe tener. En el primer mensaje PIN que se envía, ¿qué ocurre? Se hace el PIN. Si el equipo tiene la dirección MAC en su caché de ARP, pues envía la trama de una vez y allá va el PIN. Si no la tiene, tiene que enviar una ARP request o tiene que enviar una solicitud de descubrimiento de vecinos y ese proceso puede tardar. Puede tardar que incluso, bueno, no tarda mucho, pero puede que el temporizador de espera del PIN se agote y el primer paquete simplemente diga tiempo de espera agotado. ¿Listo? Después de enviar todas las solicitudes PIN, la utilidad proporciona un resumen que incluye la tasa de éxito y el tiempo promedio de ida y vuelta y destino, de ida y vuelta al destino, es decir, cuántos paquetes se enviaron, cuántos se recibieron respuesta y da un porcentaje que dice cuántos paquetes se perdieron. Dice el tanto por ciento de los paquetes se perdieron, tanto por ciento de los paquetes fueron exitosos, el tiempo mínimo de respuesta fue tanto, el tiempo promedio de respuesta fue tanto y el tiempo máximo de respuesta fue tanto. Los tipos de prueba de conectividad que se realizan con ping son los siguientes. Ping al loopback local, ping a la puerta de enlace predeterminada y ping a un host remoto. Ping al loopback es hacer ping en IPv4 a la dirección 127.0.0.1. ¿Eso con el objetivo de qué? De probar nuestro protocolo IP. Bueno, aquí está definido. Y en IPv6 a 2.2.1 tiene el mismo objetivo de probar que nuestro protocolo, nuestra pila de protocolo IP está funcionando adecuadamente. Hacer ping al gateway predeterminado, cuando nosotros no podemos acceder a un equipo remoto, es decir, a un equipo en otra red, lo primero que debemos probar es si nuestro propio gateway, es decir, si nuestro propio enrutador nos está respondiendo. ¿Cómo averiguamos eso? Pues nosotros tenemos aquí configurado nuestro default gateway o en ipconfig también nos aparece cuál es el default gateway o la puerta de enlace predeterminada y podemos hacerle ping para determinar si por lo menos al interior de nuestra red tenemos tráfico o conectividad de manera adecuada. De hacer ping a un host remoto, nos dice. También se puede utilizar el comando ping para probar la capacidad de un host local para comunicarse en interconexiones de red. El host local puede hacer ping a un host IPv4 operativo en una red remota, como se muestra en la ilustración. El router utiliza su tabla de enrutamiento IP para reenviar los paquetes. Si este ping se realiza correctamente, se puede verificar el funcionamiento de una amplia opción de interconexión de redes. Un éxito en ping, toda la red confirma la comunicación en la red local, el funcionamiento del enrutador que sirve como puerta de enlace predeterminada y su funcionamiento de todos los demás enrutadores que podrían estar en la ruta entre el host local y el host remoto. Es decir, cuando hacemos un ping a un host remoto, como en este caso, hacemos ping desde este equipo, la solicitud de eco,
hasta este otro equipo, estamos probando que tenemos buena conectividad hasta nuestro enrutador, desde nuestro enrutador hasta el host remoto. En este caso están funcionando bien nuestro cableado, el switch, el cableado entre el switch y el router, la interfaz del router Fast Ethernet 01, la interfaz del router Fast Ethernet 02, la configuración del router en las direcciones de las interfaces, el cableado entre el router y el switch. El switch está funcionando perfectamente, el cableado entre el switch y la estación, y el protocolo IP tanto de la estación origen como de la estación destino podemos asumir que están funcionando bien cuando tenemos comunicación entre redes remotas. La siguiente herramienta es el tracer o el traceroute. El traceroute básicamente es un comando ping, bueno, tiene la función como de un ping, pero que se va haciendo a diferentes escalas para ir devolviendo, para ir probando hasta qué puntos tenemos comunicación. Vamos a mirar qué nos dice la documentación. El comando ping se utiliza para probar la conectividad entre dos hosts, pero no proporciona información sobre los detalles de los dispositivos entre los hosts. Tracer. Tracer es una utilidad que genera una lista de saltos que se alcanzaron con éxito a lo largo de la ruta. Esta lista puede proporcionar información importante sobre la verificación y la solución de problemas. Si los datos llegan al destino, el rastreo indica la interfaz de cada router que aparece en la ruta entre los hosts. Si los datos fallan en algún salto o a lo largo del camino, la dirección del último router que respondió al rastreo puede indicar dónde se encuentra el problema y o las restricciones de seguridad. A ver, esto lo podemos usar en redes nuestras, en redes que nosotros administramos, en las cuales sabemos que las respuestas de ICMP no están prohibidas. Pero hay muchas redes, sobre todo en Internet, que nosotros hacemos un tracer y vamos a ver que hay muchos routers que nos responden, pero nos responden ocultando su información o ni siquiera responden. Entonces, como les digo, esto es útil sabiendo nosotros que estamos administrando la red y que no tenemos bloqueado el protocolo. Tiempo de ida y vuelta, round trip type. El uso del traceroute proporciona el tiempo de ida y vuelta para cada salto a lo largo del camino e indica si un salto no responde. El tiempo de ida y vuelta es el tiempo que tarda un paquete en llegar al host remoto y que la respuesta del host regrese. Se utiliza un asterisco para indicar un paquete perdido o no respondido, es decir, si algún router no responde, simplemente se utiliza un asterisco. Esta información se puede utilizar para localizar un enrutador problemático en la ruta o puede indicar que el enrutador está configurado para no responder. Si en la pantalla se muestran tiempos de respuesta elevados o pérdidas de datos de un salto en particular, esto constituye un indicio de que los recursos del router o sus conexiones pueden estar sobrecargados. TTL de IPv4 y límite de saltos en IPv6. Traceroute utiliza una función del TTL en IPv4 y del hop limit en IPv6 en los encabezados de la capa 3, junto con el mensaje ICMP Time Extended o tiempo de espera excedido. Reproduzca la animación. Vamos a reproducir la animación. Vamos a mirar. ¿Aquí qué ocurre? Aquí estamos haciendo un trace route a 192.168.1.2. Ese 192.168.1.2 está en esta red. Pero si ustedes ven, se nos indica que el TTL es igual a 1. ¿Qué significa? Que este mensaje va a llegar hasta este router solamente. El mensaje llega al router, ahí se genera un mensaje de ICMP tiempo excedido, se regresa ese mensaje y nuestro equipo tiene la primera respuesta. Sabe qué router le respondió y sabe cuánto tiempo tomó el mensaje en ir y regresar.
Envía un segundo mensaje, pero ahora lo envía con un TTL2. ¿Qué significa? Que el mensaje va a llegar hasta este router. ¿Por qué? Porque este router le va a decrementar el TTL y va a responder con un mensaje de excedido. Y aquí tenemos, llega el segundo router, se decrementa el TTL y se le devuelve. ¿Por qué se le devuelve? Porque se decrementó el TTL y quedó en cero. Ahora lo enviamos con un TTL en 3 y va a llegar hasta el tercer router. El tercer router lo disminuye y lo devuelve y ya tenemos la respuesta de 3 routers. Ahora lo envía con un TTL en 4. ¿Qué pasa con ese TTL en 4? Que este router lo decrementa, queda en uno, pero ya llega a su destino. Y el destino lo que va a enviar es una respuesta eco común y corriente. Común y corriente. Y este señor ya va a tener la información de que llegó al equipo destino, de que llegó al equipo destino, de que atravesó este router, de que atravesó este, de que atravesó este, y va a saber cuánto tiempo le toma llegar aquí, cuánto tiempo le toma llegar aquí, cuánto tiempo le toma llegar aquí, y cuánto tiempo le toma en llegar finalmente al equipo destino. ¿Listo? ¿Listos ahí, chicos? ¿Alguna duda? No, señor. Ok, perfecto. Vamos a mirar 14, 14. Vamos a mirar. Van a hacer este packet tracer el 1327, pero, no lo van a hacer aquí. Este packet tracer 1427 me lo van a hacer por fuera de clase y me lo envían, por favor. Capa de transporte. Vamos a mirar hoy capa de transporte hasta donde alcancemos. Y el día de mañana vamos a arrancar módulo 2. Esta capa de aplicación es solo teoría. Funciones de seguridad es solo teoría y crear una red pequeña es poner en práctica todos los comandos que hemos visto. Estos 3 capítulos, por favor, los van a leer ustedes de su cuenta y si tienen dudas, las despejamos en la clase. Y de esos 3 capítulos me van a hacer, por favor, el Packet Tracer 1782 y me lo envían. No lo vamos a hacer en clase, se lo van a hacer ustedes solos. ¿Listo? Vamos a mirar capa de transporte. Funciones de la capa de transporte, que ya las hemos visto. Profe, qué pena. Dígame. Me perdí, me los podría repetir cuáles son los que hay que hacer en. A ver, este laboratorio, trece, Dos el siete. 1327. El 1327, es más, se los voy a poner aquí en el chat de WhatsApp. Laboratorios 13.2.7. Gracias, profe. 13.2.7 y el laboratorio final 1382. 17. Perdón, 1782, sí, señor. 17.8.2. Leer los capítulos 15, 16 y 17 de manera autónoma. Y listo. Ahí se fue el mensaje al grupo. Ahí les queda el tema. Bueno, capa de transporte. Funciones de la capa de transporte. La capa de transporte, vamos a recordar aquí nuestro modelo OSI. Nuestra capa de transporte en el modelo TCP/IP es equivalente a la capa de transporte en el modelo OSI.
y la capa de transporte se encarga básicamente de la comunicación de extremo a extremo entre aplicaciones. La capa de acceso a la red se encarga de la comunicación entre interfaces, ¿sí? De una interfaz a otra interfaz, ya sea que la interfaz sea de un equipo en mi propia red o sea la interfaz del router para que el router haga el proceso de comunicación a otras redes. Y sin embargo, el router también utilizará la capa 2 para comunicarse desde su propia interfaz hacia la interfaz siguiente. Internet es de un host a otro host entre redes diferentes, de una red a otra red. Y la capa de transporte se encarga de comunicar los procesos de un programa en un host a un programa o a un proceso en otro host, de un cliente a un servidor en otro host. En la capa de acceso a la red estamos utilizando direccionamiento, que son las direcciones MAC. En la capa de Internet estamos utilizando direccionamiento para encontrar los equipos, que son las direcciones IP, versión 4 y versión 6. En la capa de transporte vamos a utilizar direccionamiento al que conocemos como puertos. Los puertos ya no identifican a las máquinas, sino identifican a los procesos que corren al interior de esas máquinas. Entonces, la capa de transporte incluye dos protocolos básicos. Vamos a mirar aquí porque las funciones de la capa de transporte, vamos a leer la documentación, o sea que se nos pase algo. Los programas de la capa de aplicación generan datos que deben intercambiarse entre los hosts de origen y de destino. La capa de transporte es responsable de las comunicaciones lógicas entre aplicaciones que se ejecutan en diferentes hosts. Esto puede incluir servicios como el establecimiento de una sesión temporal entre dos hosts y la transmisión confiable de información para una aplicación. Como se muestra en la ilustración, la capa de transporte es el enlace entre la capa de aplicación de las capas inferiores que son responsables de la transmisión a través de la red. Efectivamente, la capa de transporte es la que toma los datos de la aplicación y se los transfiere a la capa de Internet. Recuerden que este proceso se llama encapsulación y la capa de transporte divide los datos en segmentos y se los pasa a la capa de Internet para que la capa de aplicación coja cada segmento, lo convierta en un paquete, se lo pase a la capa de acceso a la red que coge cada paquete y lo convierte en una trama y luego la pone en el medio físico para ser enviada al otro host y que se haga el proceso contrario. La capa de transporte no tiene conocimiento del tipo de host de destino, el tipo de medio por el que deben viajar los datos, la ruta que tomarán los datos, la congestión en el enlace o el tamaño de la red. La capa de transporte incluye dos protocolos, el protocolo TCP y el protocolo UDP. No son los únicos protocolos que hay otros protocolos. De hecho, hay un protocolo que combina las ventajas de TCP y las ventajas de UDP en un solo protocolo. Ahora no recuerdo cómo se llama, pero pues no está muy difundido aún. Responsabilidades de la capa de transporte. Seguimiento de conversaciones individuales. Seguimiento de datos y reenvío y rearmado de segmentos. Agregar información de encabezado. Identificación de las aplicaciones y multiplexación de conversaciones. Vamos a ver en qué consiste cada una de estas cosas. Seguimiento de conversaciones individuales. En la capa de transporte, cada conjunto de datos que fluye entre una aplicación y el origen y una aplicación de destino se conoce como una conversación y se rastrea por separado. Es responsabilidad de la capa de transporte mantener y hacer seguimiento de todas las conversaciones. Esto se hace a través de algo que se conoce, bueno, a través del uso de los puertos y a través de algo que se conoce como los números de secuencia. Ambas cosas sirven para hacer seguimiento a las conversaciones. Como se muestra en la figura, un post puede tener múltiples aplicaciones que se comunican a través de la red simultáneamente. Por ejemplo, muchos de ustedes estarán viendo esta transmisión a través de Zoom. Tendrán una página, tendrán la página de la NetAcad abierta, tendrán de pronto el WhatsApp, el Skype, el Microsoft Teams, cualquier herramienta abierta. Y todo eso está funcionando a través de la red al mismo tiempo. Cada una de las pestañas de su navegador va a ser una conversación diferente. El Zoom va a ser otra conversación diferente.
El WhatsApp web, si lo tienen abierto, o la aplicación de WhatsApp o la aplicación de Teams, va a ser otra conversación diferente. La mayoría de las redes tienen un límite de la cantidad de datos que se puede incluir en un solo paquete. Por lo tanto, los datos deben dividirse en piezas manejables, que es el proceso de la segmentación de la que habíamos hablado ahorita. Segmentación de datos y rearmado de segmentos. Es responsabilidad de la capa de transporte dividir los datos de la aplicación en bloques de tamaño adecuado. Dependiendo del protocolo de capa de transporte utilizado, los bloques de capa de transporte se denominan segmentos o datagramas. Se les llama, se les llama segmentos si utilizamos el protocolo TCP y se les suele llamar datagramas si utilizamos el protocolo UDP. Aunque generalmente vamos a hablar de segmentos, generalmente, ¿vale? Pero cuando queremos ser muy específicos en que el segmento es, o que el protocolo es UDP, entonces hablamos de datagrama. La figura ilustra la capa de transporte utilizando diferentes bloques para cada conversación. La capa de transporte divide los datos en bloques más pequeños, es decir, segmentos o datagramas, que son más fáciles de administrar y transportar. Y aquí tenemos la figura que nos muestra todas estas conversaciones y nos muestra los segmentos y los datagramas fluyendo a través de la red hacia el equipo destino. Agregar información de encabezado es otra función. Estas funciones, estas 5 funciones, por favor, apréndanselas. Seguimiento de las conversaciones, segmentación y rearmado, agregar información de encabezados, identificación de aplicaciones y multiplexación de conversaciones. Suele salir en el examen la pregunta de las funciones. Agregar información de encabezado. El protocolo de capa de transporte también agrega información de encabezado que contiene datos binarios organizados en varios campos a cada bloque de datos. Los valores de estos campos permiten que los distintos protocolos de la capa de transporte lleven a cabo varias funciones de administración de la comunicación de datos. Por ejemplo, el host receptor utiliza la información de encabezado para volver a ensamblar los bloques de datos en un flujo de datos completo para el programa de la capa de aplicación de recepción. Es decir, si nosotros dividimos la información en varios paqueticos, en varios segmentos o en varios datagramas, esos datagramas recuerden que pueden irse hacia el host de destino por distintas rutas, unas más rápidas que otras. Pueden llegar en desorden, algunos pueden perderse en el camino y no llegar y se deben reenviar. Entonces, la capa de transporte debe utilizar la información de encabezado para saber en qué orden volver a armar todos esos segmentos o datagramas para tener la información original. La capa de transporte garantiza que incluso con múltiples aplicaciones que se ejecuten en un dispositivo, todas las aplicaciones reciben los datos correctos. Ahí lo tengo. Identificación de aplicaciones. La capa de transporte, esta identificación de aplicaciones se hace a través de los números de puerto. Listo, aquí tenemos los puertos, el 110 para aplicaciones de correo, el 80 para páginas web sin seguridad, el 531 para algunos chats por internet, no todos. Sí. Identificación de aplicaciones. La capa de transporte debe poder separar y administrar varias comunicaciones con diferentes necesidades de requisitos de transporte. Para pasar flujos de datos de las aplicaciones adecuadas, la capa de transporte identifica la aplicación de destino utilizando un identificador llamado número de puerto, como se muestra en la figura. A cada proceso de software que necesita acceder a la red se le asigna un número de puerto único para ese host. Si usted tiene un navegador abierto con varias pestañas y está navegando en ellas, cada pestaña incluso va a tener un número de puerto específico
con el que va a utilizar para que se le entreguen los datos de respuesta del servidor. Y todos los servicios que usted utiliza en la red, todos tienen un puerto asignado que usted debe conocer o la aplicación cliente debe conocer para poderse comunicar. Por ejemplo, cuando usted escribe en su navegador www.legacynetacat.com, su navegador sabe que el servidor utiliza el puerto 443. ¿Por qué? Porque su página es una página HTTPS y el puerto por defecto para los servidores HTTPS es 443. Si el servidor tuviera un puerto diferente, a usted le tocaría escribir después de la dirección dos puntos y el número del puerto para que el navegador supiera con qué puerto contactar. Multiplexación de conversaciones. Esto consiste básicamente en que por el mismo medio, por el mismo cable, por la misma señal inalámbrica, por el mismo hilo de fibra óptica, pueden ir diferentes conversaciones al mismo tiempo. Se van a diferenciar entre ellas, ¿por qué? Por el número de puerto de origen, número de puerto destino y por los números de secuencia que se utilizan. El envío de algunos tipos de datos, por ejemplo, una transmisión de video a través de una red, como una transmisión de comunicación completa, puede consumir todo el ancho de banda disponible. Es decir, si nosotros fuéramos a ver una película de Netflix, y la película de Netflix se enviara como un todo hacia nuestro computador o televisor, ¿qué pasaría? Que tendríamos todo el ancho de banda consumido de nuestra conexión hasta que la película terminara de descargar completamente en nuestro equipo. Pero eso no se hace de esa manera. La película se divide en segmentos o datagramas y se envían uno por uno. Y por ende se pueden combinar esos datagramas de la película con datagramas de otras conversaciones y dar la impresión de que todas las conversaciones están ocurriendo o todas las comunicaciones están ocurriendo al mismo tiempo. Entonces, aquí, que consumiría todo el ancho de banda disponible, dice, esto evitaría que se produzcan otras conversaciones de comunicación al mismo tiempo. También podría dificultar la recuperación de errores y la retransmisión de datos dañados. Como se muestra en la figura, la capa de transporte utiliza segmentación y multiplexación para permitir que diferentes conversaciones de comunicación se intercalen en la misma red. La verificación de errores se puede realizar en los datos del segmento para determinar si el segmento se modificó durante la transmisión. Se modificó con errores, ¿no? Básicamente. Y listo. Protocolos de la capa de transporte. ¿Hasta allí tenemos alguna duda, alguna inquietud? Sí, sí, profe, tengo una. Dígame. Eh, Esto de los puertos que estaba comentando, Sí. o dónde o qué equipo los maneja? ¿Dónde se ven? Bueno, Yo he visto que en los algunos puertos routers se los han configurado. Los puertos en los servicios, como un servidor web, un servidor de correo, un servidor de aplicaciones, un servidor de bases de datos, un servidor de tiempo y hora, todo lo que son servidores, usted como administrador del servicio, cuando lo instala, usted configura el puerto. Esos puertos vienen muchos por defecto. Por ejemplo, si usted instala un servidor web, ese servidor web tendrá dos puertos por defecto, el 80 y el 443, y usted los puede modificar. Si un servidor MySQL, por ejemplo, de bases de datos, tendrá un puerto 3306. Un puerto SQL Server tendrá otro y así sucesivamente. En su navegador, las pestañas de su navegador él maneja un puerto que se llama puerto dinámico. ¿Por qué? Porque la pestaña de su navegador no es un servidor que necesite un puerto fijo, sino que cada vez que usted abre una pestaña y hace una comunicación, su navegador le pide al sistema operativo que le asigne un puerto. Y su sistema operativo le asigna un puerto dentro de un rango de puertos dinámicos. Los números de puerto están estandarizados y más adelante los vamos a ver acá, en este tema 14.4, vamos a ver los números de puertos y vamos a mirar cuáles son los rangos de puertos que ya Mm, están predefinidos y cuáles son los dinámicos, etcétera, etcétera, ¿vale?
Listo, vale. Listo, era mi pregunta. Listo, pues. Protocolos de... Profe, una pregunta. Cuando se manejan esos puertos, normalmente igual se pueden repetir, lo único que cambia sería el direccionamiento como tal. O Los sea, ¿en puertos el se qué pueden sentido? repetir, pero no en el mismo equipo, ¿sí? Si tú tienes un servidor, solamente puedes tener un servicio en el puerto 80. Si intentas abrir otro, ya no te funciona. Bueno, ¿Listo? sí. Ok. Pero entre dos máquinas diferentes pueden tener todos los puertos que tú quieras repetidos, entre dos máquinas diferentes. Protocolos de la capa de transporte. IP se ocupa solamente de la estructura, el direccionamiento y el enrutamiento de paquetes. IP no especifica la manera en que se lleva a cabo la entrega o el transporte de los paquetes. Los protocolos de la capa de transporte especifican cómo transferir mensajes entre hosts y son responsables de administrar los requisitos de confiabilidad de una conversación. Un área al cuadrado menos otra área al cuadrado. La capa de transporte incluye los protocolos TCP y UDP. Las diferentes aplicaciones tienen diferentes requisitos de confiabilidad de transporte. Por lo tanto, TCP/IP proporciona dos protocolos en la capa de transporte como se muestra a continuación en la figura. Entonces, tenemos algunas aplicaciones como FTP, HTTP, SMTP que utilizan protocolo TCP. Y tenemos otras como el DNS y el TFTP que utilizan puertos UDP. Y todo esto en la capa de Internet, pues va a utilizar protocolo IP y en la capa de acceso a la red, pues va a utilizar o conexiones LAN, Ethernet o conexiones WAN en protocolos como el PPP, el HDLC y todos esos que vimos cuando vimos la capa de acceso a la red. ¿De qué depende que se use un protocolo o se use el otro? De los requerimientos de la aplicación. Y ya vamos a mirar en qué se diferencian propiamente TCP y UDP. TCP es el Transmission Control Protocol o protocolo de control de transmisión. El protocolo de TCP es un protocolo que entre sus características tiene que se considera confiable. ¿Por qué se considera confiable? Porque es un protocolo que garantiza la entrega de los paquetes. ¿Garantiza la entrega en qué sentido? En el sentido de que envía información y espera recibir una confirmación. Si no recibe confirmación de alguna información enviada, la retransmite. También es un protocolo que lleva el control o la secuencia de los segmentos que envía. ¿Para qué? Para que el rearmado se pueda hacer en el mismo orden en el destino. Es un protocolo orientado a conexión. ¿Qué significa que sea un protocolo orientado a conexión? Que antes de empezar a transmitir información útil, es decir, información de usuario, él inicia una sesión, es decir, le avisa al equipo destino que quiere iniciar una transmisión de datos y hace un protocolo y hace un procedimiento, perdón, en el que acuerdan los parámetros de esa transmisión de datos. Entonces, eso hace que sea un protocolo orientado a conexión. Pero vamos a ver qué nos dice la documentación. TCP se considera un protocolo de capa de transporte confiable y completo, que garantiza que todos los datos lleguen al destino. TCP incluye campos que garantizan la entrega de los datos de la aplicación. Estos campos requieren un procesamiento adicional por parte de los hosts de envío y recepción. TCP divide los datos en segmentos como una nota. La función de protocolo de transporte TCP es similar a la del envío de paquetes de los que se hace un rastreo de origen a destino. Si se divide un pedido de envío en varios paquetes, un cliente puede verificar en la línea para ver el orden de la entrega. TCP proporciona confiabilidad y control de flujo mediante estas operaciones básicas. ¿Cuáles son las operaciones básicas para garantizar la confiabilidad y el control de flujo? El control de flujo hace referencia a la cantidad de información que se envía en un momento dado.
Entonces, las funciones básicas son enumerar y rastrear segmentos de datos transmitidos a un host específico desde una aplicación específica, confirmar los datos recibidos, retransmitir cualquier información que no reconocida después de un cierto periodo de tiempo. ¿A qué hace referencia a una información no reconocida? Una información no reconocida es una información de la que no se recibió confirmación de que haya sido recibido. A esas confirmaciones se les conoce como acuses de recibo o acknowledge. Acknowledge en inglés significa como reconocimiento, entonces por eso aquí dice no reconocidas. Pero una traducción más precisa sería no confirmada, que no se haya confirmado su recepción. Secuenciar datos que pueden llegar en un orden incorrecto, es decir, cada segmento que se envía lleva su número de secuencia dentro del flujo de datos general. ¿Para qué? Para que en el destino se pueda saber en qué orden colocar ese segmento a la hora de rearmar toda la información y enviar datos a una velocidad eficiente que sea aceptada por el receptor. Esto de enviar datos a una velocidad eficiente es a lo que se conoce como control de flujo. Y esto es parte de las cosas que se acuerdan cuando se inicia la sesión de TCP, es decir, cuando se le está avisando al host receptor que se le va a enviar información. Entre las cosas que se acuerdan es esto, la velocidad a la que se le debe enviar información. Para mantener el estado de una conversación y realizar un seguimiento de la información, TCP debe establecer primero, perdón, una conexión entre el remitente y el receptor. Es por eso que TCP se conoce como un protocolo orientado a conexión. Y aquí vamos a mirar una animación en la que simplemente aquí nos dice, se envía un archivo a un servidor con la aplicación del protocolo de transferencia de archivos FTP. TCP rastrea la conversación. Entonces, se envía de 6 segmentos que se envían al servidor, los primeros 3 llegaron. Solamente los primeros 3. El servidor reconoce o acusa el recibo de los 3 primeros segmentos. El cliente reenvía los siguientes 3 segmentos, es decir, como no recibió un acuse de recibo de los 6 segmentos completos, reenvía los que faltan, y no necesariamente son los 3 segmentos finales. Pudieron haber llegado los 3 segmentos finales y no llegar los 3 segmentos iniciales, por cualquier falla en la red. ¿Listo? Pero el funcionamiento es más o menos este. ¿Dudas hasta ahí? Chicos, No, señor, no, señor. ok, perfecto. Protocolo de datagramas de usuario o UDP. El protocolo UDP, a diferencia del TCP, es un protocolo que no está orientado a conexión. ¿Qué significa esto? Que él no le avisa previamente al receptor que le va a enviar información. No acuerda con el receptor la velocidad a la que le puede enviar. Y simplemente inicia el envío y confía en que los datos van a llegar. Entonces, por eso este es un protocolo no confiable o de mejor esfuerzo y es un protocolo que no está orientado a la conexión. ¿Qué ventaja tiene el hecho de que no sea confiable y que no esté orientado a la conexión? Que el encabezado del protocolo es mucho más pequeño. Les estoy resumiendo todo lo que dice aquí. Que el encabezado del protocolo es mucho más pequeño y hay mucha menos información por procesar a la hora del envío y recepción de la información. ¿Qué significa esto? Que UDP puede hacer su trabajo mucho más rápido que TCP. Ahora, ¿eso en qué me beneficia o en qué situaciones lo puedo utilizar? Vamos a ver esta animación. Se tienen los datos que se van a enviar a través de TFTP y simplemente se reenvían. No se espera ningún acuse de recibo. Se confía en que llegan y punto. El servidor llega, procesa los datos y no le comunica absolutamente ninguna respuesta al emisor. ¿Esto en qué ocasiones es bueno? A ver, ¿qué ocurre?
TFTP se utiliza, por ejemplo, aquí que se transfirió un archivo por TFTP, TFTP se utiliza para archivos muy pequeños en realidad, archivos que es muy poco probable que fallen, y en redes confiables, o sea, en redes locales, donde muy probablemente la transmisión no va a fallar. Y si falla, a usted le toca pues simplemente volver a pedir el archivo, si el archivo llega corrupto o lo que sea. ¿Cuándo es bueno esto? Esto es bueno en situaciones en las que la velocidad es más importante que la calidad. Por ejemplo, en un envío de un documento de un correo electrónico que lleva un archivo adjunto o en el envío de un archivo de Word, la calidad es muy importante. ¿Por qué? Porque si un bit se pierde del archivo en el camino y ese bit no se retransmite y no llega y no se incorpora al archivo, cuando usted vaya a abrir ese archivo va a estar corrupto, no le va a funcionar, ¿sí? No digamos un bit, un byte. Ese archivo va a estar corrupto y no le va a poder funcionar. Una aplicación, si la aplicación no se transmite correctamente, no se rearma correctamente o se le pierde parte de su información, esa aplicación que usted descargó no va a ejecutarse. En este caso, usted prefiere que la descarga de la aplicación, la descarga del correo, la descarga del archivo, sea un poco más lenta, pero que sea confiable, que llegue la información completa para poderla utilizar tan pronto se descargue o tan pronto se acceda a ella. En el caso de un video por internet, una llamada telefónica, una estación de radio por internet, si un bit o un byte se pierde, usted puede ver que se le medio pixeló un poquito la imagen, usted puede ver que hubo una interrupción en el sonido de la llamada, usted puede haber escuchado ruido en su estación de radio por un segundito, pero igual el servicio sigue funcionando. Allí para usted es más importante que la aplicación le envíe la información rápido a que de pronto se pierda parte de la información, porque usted prefiere escuchar la voz un poquito rara en un segundo en la aplicación a tener que esperar que se hagan todas las validaciones y que cuando la persona le esté contestando una pregunta, usted ya le esté repitiendo la pregunta porque cree que no le escucharon. ¿Sí? Cuando hay esa latencia muy larga en una llamada telefónica, por ejemplo, eso es horrible. Usted prefiere ahí la velocidad a la calidad. Listo, y eso está relacionado con mecanismos que se conocen como mecanismos de QoS o de calidad de servicio, pero eso lo veremos más adelante, aunque ya creo que hemos visto algo de eso por ahí. Entonces, UDP es adecuado para aplicaciones en tiempo real, para la voz y la telefonía IP, para servicios de resolución de nombres de dominio, que los mensajes es preferible que se entreguen rápido y aparte son muy pequeños, es muy poco probable que se corrompan en el camino. Y las propiedades que requieren esas aplicaciones de su protocolo de transporte es que sea rápido, que tenga baja sobrecarga. ¿Qué es la sobrecarga? Si nosotros dividimos un mensaje en segmentos, hay que ponerle un encabezado. Ese encabezado o los datos de ese encabezado son lo que se conoce como sobrecarga. ¿Por qué? Porque es información que va a usar la red, pero en realidad no es la información que a usted como usuario le interesa. Entonces, todo lo que se coloca en el mensaje o todo lo que se transmite, que no es la información que en realidad yo necesito, sino que es información relacionada con la red o requerida para poder utilizar la red, a esa información se le llama sobrecarga de protocolo. Y a sus datos, a su información, al pedacito de información que va ahí, es a lo que se le llama carga útil o payload. Entonces, el protocolo debe tener baja sobrecarga, que no requiera acuses de recibo, que no envíe datos, que no reenvíe datos perdidos y que los datos se le entreguen a la aplicación de destino a medida que llegan. No hay necesidad de esperar para rearmarlo ni nada, sino tan pronto van llegando se le van a entregar. Las aplicaciones de TCP como las aplicaciones de correo, las aplicaciones web, las de descargas de archivos, las de bases de datos, etcétera, etcétera, son aplicaciones que requieren que propiedades de su protocolo de transporte, que sea confiable, que maneje ajustes de recibo, que reenvíe datos perdidos y que entregue los datos en orden secuencial, es decir, los entregue en el mismo orden en el que se transmitieron. ¿Dudas hasta ahí? Esos son los protocolos ¿para qué? Para correo electrónico.
SMTP y MAC. Sí, para correo electrónico, a ver, esto se fue acá. Para correo electrónico, sí, está el SMTP, el IMAP y el POP3. Pero ojo, SMTP es el protocolo que utilizan los servidores de correos entre ellos y es el protocolo que se utiliza entre el cliente de correo y el servidor de correo. IMAP también es un protocolo que se utiliza entre el cliente de correo y el servidor de correo. Ahora, un cliente de correo tiene el Outlook Express, el Eudora, Sí. el cualquier cliente de correo. Pero si usted lo que utiliza es Gmail o Hotmail o Yahoo Mail desde el navegador, ahí está utilizando HTTPS, no SMTP ni IMAP. Los que están SMTP, ¿cómo? en cuentas de empresas de correo. Si tú ¿MAC usas, también? sí, puede ser IMAP, si te permite hacer carpetas y todo ese tipo de cosas son IMAP. Si es solamente la bandeja de enviados, recibidos y no sé qué, generalmente es SMTP. Pero ojo, el SMTP es el protocolo de envío de correos y de comunicación interservidores. Si tú tienes una Sí. aplicación de correo como el Outlook, cuando descargas el correo, o usas IMAP o usas otro protocolo que se llama POP3, POP3. Es el otro protocolo de correo que hay. Entonces, generalmente eso es lo que configuramos. Configuramos SMTP para correo saliente, POP3 para correo entrante o IMAP para manejo de correo común y corriente, entrante y saliente. Ok. ¿Listo? Dice, Ok. Descripción general de la de TCP. Características del TCP. El TCP establece una sesión, quiere decir que inicia una conversación antes de empezar a enviar datos. Eh, Vamos a leer lo que dice la documentación. Es un protocolo orientado a conexión que negocia y establece una conexión permanente o sesión entre los dispositivos de origen y destino antes de reenviar cualquier tráfico. Mediante el establecimiento de sesión, los dispositivos negocian la cantidad de tráfico que se puede reenviar en un momento determinado y los datos que se comunican entre ambos se pueden administrar detenidamente. Nuevamente aquí vemos control de flujo, el determinar la cantidad de datos que se pueden enviar. Garantiza una entrega confiable. Por muchas razones es posible que un segmento se corrompa o se pierda por completo, ya que se transmite a través de la red. TCP asegura que cada segmento que envía a la fuente llega al destino. ¿Cómo lo asegura? Pues lo envía. Y si no recibe un acuse de recibo, lo reenvía hasta que recibe un acuse de recibo, que significa que el destino recibió y procesó el segmento correctamente. Proporciona entrega en el mismo pedido. A ver, debido a que las redes pueden, bueno, esto es un error de traducción. Vamos a ver esto en inglés. Ok. Proporciona entrega en el mismo orden de envío, es lo que significa. ¿Qué significa esto? Que el TCP, o cuando se transmiten los segmentos que ya les había dicho, los segmentos pueden llegar en desorden debido a que pueden tomar diferentes rutas. El TCP del equipo receptor lo que hace es que espera los segmentos, los reordena antes de entregárselos a la capa de aplicación. Eso es lo que es proporcionar entrega en el mismo orden en el que se envió. Y soporta el control de flujo. El TCP es capaz de acordar durante el inicio de sesión la cantidad de datos que puede enviar. Incluso maneja algo que se llama la ventana deslizante. ¿Y la ventana deslizante qué permite? Permite que durante la transmisión el equipo receptor le pueda informar al equipo transmisor que tiene problemas para procesar la cantidad de información que le está enviando y que reduzca la cantidad de información que le envíe. O que tiene mayor capacidad de proceso, que ya terminó de atender otros clientes o lo que sea, y que le envíe más cantidad de información.
A eso se le denomina control de flujo y a la posibilidad de reducir o aumentar la tasa de transferencia se le conoce como ventana deslizante. ¿Listo? Encabezado TCP. A ver, vamos a mirar aquí una cosa. Números de puerto, proceso de comunicación. Ok, vale. Encabezado TCP. El encabezado TCP el encabezado es básicamente la información que el protocolo le agrega a cada segmento. Nosotros vamos a tener que el TCP agrega un encabezado que es de 20 bytes, es decir, 160 bits de sobrecarga al encapsular los datos. Esos 20 bytes del encabezado contienen, entre otra información, el puerto origen, el puerto de destino, que son campos de 16 bits. ¿Eso qué quiere decir? Que el valor más alto es 75.350 y algo, igual que cuando armábamos números para las redes. Creo que son 65.355. Es el puerto más alto que puede haber y el más bajito sería el puerto cero que generalmente no se usa. Entonces se ubica en el encabezado el puerto origen y el puerto destino que identifican al proceso que transmite la información y el proceso que debe recibirla. El número de secuencia, que es un valor de 32 bits, y el número de ACK. Estos valores se utilizan para reordenar los puertos, perdón, para reordenar los segmentos en el destino, y el número de ACK se utiliza para enviar el acuse de recibo de los segmentos. Hay un campo de longitud de encabezado que indica cuánto mide el encabezado, un valor de 6 bits que está reservado, unos bits de control que ya vamos a ver qué es, el tamaño de la ventana, que es el que sirve para el control de flujo, es decir, cuánta cantidad de información te puede enviar, una suma de verificación o checksum que sirve para comprobar si el encabezado, si el segmento llegó correcto o no, un campo de señalización de urgente que se utiliza para priorizar el tráfico, opciones, que es un campo específico que marca algunas opciones del paquete, del segmento, si las hay. Y por último, la data que estamos encapsulando, que son la porción de datos del mensaje. Vamos a mirar bits de control. Bueno, no los especifica uno por uno. No, no los especifica uno por uno. Más adelante están esos bits de control que significan y son importantes. Entonces, más adelante seguramente nos los discrimina. Aplicaciones que utilizan TCP. Las aplicaciones que utilizan TCP más comunes son el protocolo de transferencia de archivos, el protocolo web, la conexión de consola remota o el shell remoto, y los protocolos de transferencia de correos. Ya vimos a razón de que utilizan el protocolo TCP. Lo vimos antes, entonces no es necesario detenernos allí. ¿Dudas acerca de TCP? No, señor, hay que pegarle otra pasadita. Sí, claro, hay que echarle una leída. Esto es, voy a tomar un momentico la asistencia. A ver, vamos a enviarle la asistencia al ingeniero Guillermo y ya continuamos. Listo, se fue. Bueno, características de UDP.
A ver, UDP es un protocolo más bien simple, ¿sí? Y entre sus características es que no es orientado a conexión, es un protocolo de mejor esfuerzo, es decir, no tiene mecanismos de control de errores, no tiene mecanismos de acuse de recibos, no tiene mecanismos de secuenciación, absolutamente nada de eso. Y dentro de sus características te incluyen que los datos se reconstruyen en el orden en el que se recibieron, es decir, un equipo que está recibiendo datos por UDP los recibe y se los va enviando de una vez a la capa de aplicación. No espera hacer ordenamiento ni nada porque entre otras no tiene números de secuencia. Los segmentos perdidos no se reenvían. ¿Por qué? Porque el host que transmite no tiene forma de saber que un segmento se perdió porque no tiene acuses de recibo. No hay establecimiento de sesión. Cuando se van a hacer transmisiones UDP, se empieza a transmitir y para de contar. Y el envío no está informado sobre la disponibilidad de recursos, es decir, no se valida qué tasa de transferencia hay que enviar, es decir, no hay control de flujo. El encabezado de UDP, por ende, es mucho más simple. Solamente tiene dentro de los campos más importantes el puerto de origen, el puerto de destino, la longitud y una suma de verificación que no necesariamente implica que haya un control ¿cómo se llama?, de errores allí. Bueno, aplicaciones que utilizan UDP, las aplicaciones que requieren velocidad antes que confiabilidad de HCP. Esto es envenenamiento. Esto debe ser DNS, SMTP, protocolo de administración de redes, protocolo de transferencia de archivos, protocolo trivial. Este protocolo ni siquiera pide nombre de usuario, ni contraseña, ni nada. Voz sobre IP y videoconferencias. Vamos a mirar ese envenenamiento, eso debe ser DNS. Muy seguramente, efectivamente, DNS. Listo. Números de puerto. Los números de puerto, como les he venido diciendo, son valores de 16 bits que se utilizan para determinar a qué proceso se le debe entregar una información y cuál proceso lo transmite. Eso permite recibir información de diferentes conversaciones de manera separada, porque las conversaciones diferentes tendrán mismo puerto de destino, pero diferente puerto de origen, o viceversa, mismo puerto de origen, pero diferente puerto de destino. Entonces, nunca dos conversaciones diferentes tendrán el mismo puerto de destino y el mismo puerto de origen en la misma máquina. Puede que sí eso pase, pero en máquinas diferentes, pero en la misma máquina no va a pasar, en el mismo hub. A ver, hay pares de socket. ¿Qué es un par de? Bueno, aquí lo que nos habla es de que hay puertos definidos para algunos procesos, como el puerto 80, el FTP que maneja el puerto 21, etcétera, etcétera, pero de esto hablamos más adelante, entonces no vale la pena detenernos ahí. Pares de socket. ¿Qué es un socket? Un socket es la combinación entre una dirección IP y un puerto. Eso es a lo que se conoce como socket. Por ejemplo, aquí tendríamos un socket que sería el 192.168.1.5.2.1305, que es este socket de origen. Y tendríamos un socket de destino que sería 192.168.1.7.2.21. ¿Por qué la IP de destino con el puerto de destino? Estos es a lo que se conoce como un socket y se utiliza para las conexiones. En un puerto web, en una conexión web, tendremos un socket que está conformado por el 192.168.1.5.2.1099 y 192.168.1.7.2.80, que es el socket de destino. ¿Listo? Vamos a mirar qué nos dice. Grupos de números de puertos. Esto es importante. Tenemos varios grupos de números de puertos. Tenemos los puertos bien conocidos, que son puertos entre el 0 y el 1023, puertos bien conocidos.
Estos números de puertos están reservados para servicios comunes o populares y aplicaciones como navegadores web, clientes de correo electrónico y acceso remoto de clientes. Los puertos conocidos definidos para aplicaciones de servidor comunes permiten identificar fácilmente el servicio asociado o requerido. Por ejemplo, como el puerto del correo, el POP3, que utiliza el puerto 110, el puerto SMT, el protocolo de correo SMTP utiliza el puerto 25 cuando es SMTP sin seguridad. El puerto de web utiliza el 443, el puerto web sin seguridad utiliza el puerto 80, el puerto FTP, el protocolo FTP utiliza el puerto 21 y utiliza el puerto 20 para datos. El protocolo SSH utiliza el puerto 22, y así sucesivamente. ¿Listo? Estas listas de puertos bien conocidos, fácil consultarla en internet. Puertos registrados del 1024 al 49.151. Estos números de puertos son asignados por la IANA a una entidad solicitante a utilizar con un proceso o aplicaciones específicas. Dentro de estos encontramos los puertos de las bases de datos, por ejemplo, como el 3306 del MySQL. Para el servidor Radius, que está el puerto 1812. Estos son puertos registrados que van en este rango. Y rangos para puertos dinámicos que van del 49.152 hasta el 65.535, que es el valor más alto. Y estos puertos también se conocen como puertos efímeros. ¿Por qué? Cuando usted tiene una aplicación y esa aplicación se va a conectar con un servidor, esa aplicación le pide a su sistema operativo, ya sea Windows, Linux, Mac, Android, iOS o lo que sea, que le asigne un puerto dinámico. Y ese puerto dinámico se le debe asignar en este rango, entre el rango de 49.152 al rango de 65.535. ¿Listo? Bueno, aquí tenemos la lista de puertos bien conocidos. Dentro de la lista de puertos bien conocidos tenemos para el FTP datos, puerto 20, 21 para el FTP datos de control, el 22 para el SSH, el 23 para el Telnet, el 25 para el protocolo de SMTP de configuración de transferencia de correos, el puerto 53 para DNS, el puerto 67 para DHCP, y aquí el protocolo en el que están usados, protocolo TCP o protocolo UDP. 68, protocolo de configuración dinámica de host, 79, el Trivial FTP, 80, el HTTP, 110, el POP3, 143 del IMAP, 161 SMTP, 443 HTTPS y así sucesivamente. El comando netstat en su máquina le permite ver las conexiones que usted tiene activas en su máquina y le muestra el socket local y el socket de destino y le muestra el estado de la conexión. En este caso tenemos eh, por el protocolo TCP en la dirección IP local 192.168.1.124 y en estos puertos locales tenemos conexiones a estos hosts remotos en estos puertos remotos. Cuando nosotros utilizamos el netstat y no le colocamos ningún argumento, él va a intentar traducir el número del puerto al servicio al que corresponde. Aquí, por ejemplo, está reemplazando el número 80 por el puerto HTTP. Si nosotros quisiéramos que esto no pasara, sino que nos diera el número del puerto, podríamos hacer un netstat -n para que hiciera todo numérico y no hiciera esta conversión. Ni tampoco nos resuelva los nombres de dominio de estas máquinas por DNS. Aquí está la opción -n. ¿Preguntas hasta ahí? Chicos,
¿Ninguna? No, señor. Ok, perfecto. Procesos de servidor TCP. A ver, no me volví ninguno, no. Procesos de servidor TCP. Ok, vamos a leer esta documentación. Nos dice, ya conoce los fundamentos de TCP. Comprender el papel de los números de puerto le ayudará a comprender los detalles del proceso de comunicación TCP. En este tema también aprenderá acerca de los procesos de enlace a tres vías de TCP y la terminación de la sesión. Este enlace a tres vías es un proceso que se llama el Three-Way Handshake o el saludo a tres manos o saludo a tres vías, que es el mecanismo mediante el cual el TCP inicia una conversación o una sesión con un host o con otro host. Cada proceso de aplicación que se ejecuta en el servidor para utilizar un número de puerto, a ver, cada proceso de aplicación que se ejecuta en el servidor para utilizar un número de puerto. Y la traducción, Dios, a ver qué es lo que dice en realidad. Bueno, a ver, dice, cada aplicación o proceso que se ejecuta en un servidor está configurado para utilizar un número de puerto. El número de puerto es o automáticamente asignado o configurado de manera manual por el administrador del sistema. Un servicio individual o un servidor individual no puede tener dos servicios asignados al mismo número de puertos con la misma capa de transporte. Por ejemplo, un host ejecutando una aplicación de servidor web y un protocolo de transferencia de archivos no pueden ambos estar configurados para utilizar el mismo puerto, como por ejemplo el puerto 80, lo que les decía ahorita. Los puertos no se pueden repetir en la misma máquina. Ya entre dos máquinas diferentes, pues no importa. Pero en la misma máquina, dos aplicaciones no pueden utilizar el mismo puerto. Ni configurado manualmente, ni asignado dinámicamente, ni de ninguna manera. Un servidor individual. Ah, no, ya esa parte. Una aplicación de servidor activo asignada a un puerto específico se considera abierta. Bueno, en realidad, un puerto asignado a una aplicación activa en un servidor específico se considera abierto. Es decir, un puerto abierto es un puerto que está asignado a una aplicación que se encuentra activa. Lo que significa que la capa de transporte acepta y procesa los segmentos dirigidos a ese puerto. Cualquier solicitud de cliente y entrante direccionada al socket correcto se acepta y sus datos son procesados por la aplicación de servidor. Puede haber muchos puertos abiertos de manera simultánea en un servidor, uno para cada aplicación de servidor que se encuentre activa. Vamos a devolvernos al español, confiando en que está bien ahora. Proceso de establecimiento, bueno, establecimiento de, no, a ver, todavía estábamos aquí. Haga clic en cada botón para conocer más información sobre los procesos de servidor. Bueno, los clientes envían solicitudes TCP. Y aquí tenemos que un cliente envía una solicitud HTTP que tiene un puerto origen 49152. Miren que este 49152 está en el rango de los puertos dinámicos que veíamos en la tabla que vimos hace un rato. Y el puerto de destino es el puerto 80. Este puerto 80 está en el rango de los puertos bien conocidos que vimos ahorita. Estos puertos bien conocidos, ¿por qué son importantes? Cuando usted se va a conectar con Internet, pues es difícil estar preguntando qué puerto es. Es mejor que el equipo esté configurado en un puerto bien conocido, 80. Y aquí viene una solicitud SMTP que viene de un puerto de origen 51152 y un puerto de destino que también es bien conocido, puerto 25. Entonces miren cómo
Ambas solicitudes ingresan al servidor y el servidor tiene los puertos o las aplicaciones activas, es decir, tiene los puertos 80 y 25 abiertos porque tiene un servidor web y un servidor de correo. Ambas peticiones serán procesadas. Solicitud de puerto de destino. Las solicitudes generan dinámicamente un número de puerto origen. En este caso, el cliente uno está utilizando el puerto origen 49152 y el cliente 2 utilizando el puerto origen 51152. Como les dije, son puertos dinámicos. Cliente uno y cliente 2 le solicitaron a su sistema operativo la asignación de ese puerto. Solicitar puertos de origen, solicitar puertos de origen. A ver, bueno, utilice puertos dinámicos como puertos de origen. Esto es lo mismo que les acabo de decir. Respuestas a puertos de destino. Bueno, cuando el servidor responde, su puerto de origen van a ser el 80 y el 25, respectivamente, para cada respuesta, y el puerto de destino va a ser el puerto con el que le llegó la petición como puerto de origen. Esta petición tenía puerto de origen 49152, ahora es el puerto de destino. ¿De qué? De la respuesta. Esta petición llegó con puerto de origen 51152, ahora este es el puerto de destino. ¿De qué? De la respuesta. Y bueno, esto es básicamente lo mismo. Listo, hasta ahí tenemos dudas, inquietudes. ¿Ninguna? Bueno, regálenme un minuto, voy por agua y ya regreso con ustedes. Establecimiento de conexiones TCP. Estas conexiones TCP se establecen a través de lo que se conoce como la señalización a tres vías o la inicio o el three-way handshake. A ver, ¿esto en qué consiste? Resulta que hay un bloque de campos en el encabezado. Vamos a ver si por acá tenemos el encabezado. Campo del encabezado, los bits de control del encabezado. Dentro de esos bits de control hay unos bits que se denominan SYN, hay otro bit que se denomina ACK, y para hacer una comunicación a tres vías o para iniciar una sesión, ¿qué es lo que se hace? Se envía un segmento hacia el destino con el bit de sincronización o SYN activado. Cuando un cliente recibe un mensaje con ese bit de SYN activado, envía otro mensaje con el bit de SYN activado y con el bit de ACK también activo. Cuando el equipo que inicia la conversación recibe ese mensaje o ese segmento con SYN y ACK activado, entonces lo que hace es que responde, ¿sí? Responde con un ACK, responde con un ACK. Y en este momento la sesión está activa. En este momento la sesión está activa.
Ya empiezan la transferencia de flujo de información entre los dos equipos. ¿Cómo se termina la sesión? Una sesión normalmente, ¿cómo se cierra? ¿Cómo se le dice, oiga, ya no le voy a transmitir más? Simplemente el equipo envía un mensaje de PIN, el segundo envía un mensaje de ACK y aparte envía un mensaje de PIN y luego envía el equipo que inicialmente empezó a cortar la comunicación, envía una ACK. De esta manera se termina formalmente una comunicación TCP, que se puede terminar también porque después de un tiempo no se recibe más información, porque el equipo se bloqueó, se cayó la red, se saturó, se apagó, se reinició, le salió el pantallazo azul de Windows, lo que usted quiera. Eso puede pasar. Pero cuando la sesión se termina formalmente, se hace de esta manera. ¿Listo? Análisis del enlace a 3 vías. Aquí tenemos el análisis del enlace a 3 vías y es básicamente lo que les acabo de explicar. ¿Sí? Sin embargo, aquí nos habla de los bits que tenemos en el campo de control. Los bits son el bit de urgente, de ACK, de función de empuje, de restablecer la conexión. Si este bit eh, llega algún mensaje con este bit activo, la conexión se interrumpe, básicamente. Y se interrumpe, digamos, de mala manera, no formalmente o no con el procedimiento establecido como cuando se envía el PIN. El bit de sincronización y el bit de PIN. Este bit de sincronización es interesante, ¿por qué? Porque cuando usted tiene un firewall, los firewalls generalmente lo que hacen es que tienen el lado de Internet y el lado de su red. Hacia el lado de su red permiten la salida de mensajes con el bit de sincronización activos. Pero desde Internet, cuando reciben un mensaje con el bit de sincronización activo, y únicamente el bit de sincronización activo no trae el de ACK que indicaría que se está generando una respuesta a una conexión desde el interior de su red, bloquean esos mensajes. Por eso usted desde adentro se puede conectar hacia servicios afuera, pero desde afuera no se puede conectar hacia servicios dentro de su red. Aquí vamos a ver este video que explica el three-way handshake. Profe, su merced está hablando, que tiene silenciado el micrófono. ¿Cómo me dice? No, pensé que estaba hablando porque el video pues está mudo.
O sea, Ah, que en inglés, sé que en inglés sí, pero igual no se escucha nada. bueno, vale, regálame un Yo segundo, pensé que era lo mi. repetimos. Ya lo repetimos. I have some screenshots of a Wireshark packet capture that shows the process of a TCP three-way handshake and the termination of a TCP conversation. Let's analyze these screenshots to get an idea of how it's working. TCP is a connection-oriented protocol, meaning an end-to-end connection needs to be established first before data can be sent or received. The TCP three-way handshake initiates that connection. When the connection finally needs to be terminated, for instance, let's say it's a connection to a web server and you close the web browser, the connection is terminated with two-way handshakes. A TCP three-way handshake involves 3 steps: a SYN and an ACK, and an ACK. SYN stands for synchronization, and ACK stands for acknowledgement. First, the initiating host sends a synchronization segment. The responding host sends an acknowledgement and its own synchronization segment, and then the initial host sends an acknowledgement segment. Hence the SYN and an ACK, and ACK. We can see that here at the top of this screenshot. If we look at the packet list window at packets 10, 11, and 12, we can see a SYN and an ACK, and an ACK. This is the three-way handshake. If we look at the initial packet in the three-way handshake, the SYN segment up here at the top, we can see that the sequence number is 0. The beginning of a three-way handshake is sequence number 0 because it's the first packet in the connection or conversation between 2 hosts, or in this case, a host and a server. The sequence number is actually a 32-bit random number called the ISN, or initial sequence number. This random number, or ISN, is chosen randomly at the beginning of each TCP conversation. This helps to protect against TCP connection hijacking attacks. Wireshark takes that 32-bit random number and converts it to 0. It then increments the sequence numbers and the acknowledgements from there. This makes it easier to read and follow the segments in order using the Wireshark program. Let's look at a few of the details for this initial SYN segment. We go down to the packet details window and we can see sequence number 0, that it's the relative sequence number. If we look at the flags, we see that the SYN bit has been set. You can see it here with a 1. In the next packet, packet number 11, the server responds to the initial synchronization segment. I'll go to the next screenshot, and now packet 11 is highlighted. The server responds with an acknowledgement acknowledging sequence number 0 and sending acknowledgement 1. So the initial sequence number with relative sequence number 0 has been incremented and acknowledgement 1 has been sent. We can see in the protocol details window acknowledgement number 1 and that it's the relative ACK number. The server has also sent its own synchronization segment, and that number is 0 since it's the initial conversation going the other way. If we look in the details window, we can see that the sequence number is 0, and that's a relative sequence number from the server to the host. If we look here at the flags, both the SYN bit and the ACK bit have both been set. If we go to the next screenshot, in packet 12, which is step 3 in the three-way handshake, host 10.1.1.1 responds with an acknowledgement or ACK. And if we look in the protocol details window, we see the acknowledgement number is 1, incrementing the server's synchronization segment by 1. You can see here that the acknowledgement bit has been set,
but notice that the SYN bit has not been set. This is the final phase in the three-way handshake. Let's take a look at how the TCP connection terminates. I'll go to the next screenshot, and you can see in packet 16, the server is communicating to the host at 10.1.1.1 and has sent a segment with a finish or fin and an acknowledgement or ACK. In this segment, we have a fin and an ACK. The fin ends the conversation. The acknowledgement flag has been set since the three-way handshake was first established, and in every segment sent thereafter, the acknowledgement flag is set. You can see that in the next packet, packet number 17, the host has replied to the server with an acknowledgement acknowledging that the conversation has ended. This is a two-way handshake, a fin and an ACK and an ACK. If we look ahead in the packet list window to packet 18, you can see that host 10.1.1.1 then sends the server its own fin and acknowledgement, and then the server replies with its own ACK. So you have two-way handshakes to terminate the connection. If I go back to the previous screenshot and take a look at the protocol details or the packet details, we can see here in the TCP segment the flags. Notice the 1 for the acknowledgement and then the 1 for the finish or fin flag here that's been set. Notice that the acknowledgements went as high as number 374, indicating that these screenshots were probably generated from two separate packet captures in Wireshark. You can see in these last two screenshots how the conversation ends with two-way handshakes, a fin and an ACK, and then another one going the other way. Bueno, ingenieros, esta clase ha sido bastante teórica. Yo creo que por hoy vamos a dejar hasta ahí y nos encontramos nuevamente mañana. ¿Listo? Tutor, mañana tenemos cambio de turno. Ah, caramba. Bueno, entonces nos encontramos el lunes nuevamente. ¿Listo? Vale, profe, gracias. Bueno, listo pues. Ok. Gracias. Bueno, Entonces, profesor. bueno, listo. Feliz noche.